Las declaraciones del secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, ha sorprendido porque supone un giro pues casi de 180 grados respecto a la postura que venía manejando la cúpula del ejército respecto a la regularización, a la regulación de algunas drogas. En este caso, él se refirió a la amapola con fines medicinales. La verdad es que es una declaración que ha levantado un enorme revuelo y se produce justo en un momento en el que han arreciado las críticas y los cuestionamientos al ejército como no se había visto en otras épocas, al calor, por supuesto, de los señalamientos respecto a la conmemoración del 50 aniversario de la matanza de Tlatelolco, pero también en relación con el papel que han tenido las Fuerzas Armadas en el combate al crimen y especialmente al narcotráfico en la última década. La declaración también llega en un momento especial porque estamos en vísperas ante la llegada del nuevo gobierno el próximo 1 de diciembre del nombramiento de un nuevo secretario de la Defensa Nacional. Este es un poco el contexto de la declaración y lo que nos interesa ahora entrar a discutir en opiniones encontradas es cuál es el impacto, a qué se debe, cómo interpretar, qué significado tiene esta declaración del secretario de la Defensa de cara a la ruta hacia el plan de pacificación que está elaborando el próximo gobierno y si eso va a suponer giros importantes como por ejemplo en efecto la regulación de algunas drogas. Ellos han hablado, el equipo de transición del nuevo gobierno, han hablado, por ejemplo, de la marihuana y también se han referido a la amapola con fines medicinales, en particular la señalada para ser la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿De qué manera esta declaración, esta nueva posición del ejército responde o no a los nuevos planteamientos del próximo gobierno o es un mensaje quizá para algunos de los estados que han estado moviendo este tema? Pensemos, por ejemplo, el caso de Guerrero, donde ya hay iniciativas en el Congreso local para regular la amapola. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos rápidamente a ver la declaración y algunas de las reacciones que ha generado la postura del general Cienfuegos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, sorprendió con una declaración en la que admite que la regulación de algunas drogas puede ser una alternativa para el problema de la violencia, en uno de los momentos que más cuestionamientos se han escuchado al ejército desde que fue encargado de enfrentar la lucha contra las drogas. Esa postura constituye un cambio de 180 grados respecto a la que han mantenido los militares en la última década, en vísperas además de que sea nombrado su sucesor en una decisión en que seguramente podrá influir el actual jefe del ejército y por tanto podrá sostener una definición similar que él. Su declaración sobre la aceptación del ejército de la regulación de la amapola con fines medicinales tiene un enorme peso entre las opiniones de expertos, expresidentes o académicos que se han pronunciado al respecto. El último, por ejemplo, Ernesto Zedillo, que reconoció como error haber empleado a los militares en la lucha contra el narco. Desde el equipo de transición del presidente electo, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, ha expresado claramente que coincide con la idea de la legalización de algunas drogas, aunque falta definición precisa del propio López Obrador. ¿Qué curso tomará el debate tras la declaración del responsable de las Fuerzas Armadas que en la última década han encabezado el combate a las drogas en las calles del país? El general Salvador Cienfuegos dijo sobre la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales que podría ser una salida al problema de la inseguridad. Ya está en la mesa, creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes, ¿no? Pero es un tema que tendrá que debatirse. En principio me parece que es correcto, es una propuesta que hizo ya también
el señor gobernador hace algún tiempo. Habrá que ver cómo funciona. En respuesta, López Obrador dijo que habría que analizar las diferentes propuestas y ver qué es lo más conveniente para el país. Estuve atento a lo que opinó el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, sobre la legalización de la amapola. Se recoge su punto de vista, es importante lo que él plantea. Hay otras propuestas también, hay muchas propuestas y hay que incorporarlas todas, analizarlas, ver qué es lo más conveniente. Creo yo que se debe dar un tratamiento integral al grave problema de la inseguridad y de la violencia. Kenia López Rabadán, senadora del PAN, expresó sobre las críticas al ejército que sería una descalificación a las Fuerzas Armadas, pues se debería reconocer su trabajo, ya que la seguridad interna es un tema que no les corresponde. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa en el que nos vamos a meter a una polémica que se ha desatado en los últimos días a propósito, como veía en el reportaje, de una declaración del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en la que aceptaba la pertinencia de regular la amapola con fines medicinales, un debate que dijo se debe tomar en serio, una salida posible a la inseguridad y la violencia que ha afectado al país en los últimos años, en los que el ejército ha tenido una participación directa en la lucha contra el narcotráfico en la calle, en tareas de seguridad pública, desde el sexenio del pasado gobierno panista de Felipe Calderón y en este de Peña Nieto también. ¿Qué significa, qué impacto tiene esto para la estrategia de seguridad? El plan que deberá de presentar en las próximas semanas el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo recibe esta declaración? ¿Cómo entenderla en el marco de la designación, que no debe de ser mucho más tarde, evidentemente, del próximo 1 de diciembre, del próximo secretario de la Defensa Nacional? Todas estas son preguntas, interrogantes que están ahí sobre la mesa para tratar de entenderla, por supuesto, también en el contexto de algunos de los anuncios que ha hecho el próximo gobierno, por ejemplo, la creación de una comisión para reactivar la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y, junto con ella, algunas medidas como la incorporación o la conveniencia de incorporar mecanismos internacionales en la búsqueda y el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural. Vamos a entrarle al tema. Muchas gracias por estar con nosotros y me da mucho gusto Julio Sabines. Julio, experto en asuntos de seguridad nacional, además egresado del Colegio de la Defensa Nacional. Pepe, Julio, muchas gracias. Un placer como siempre. Siempre es un honor estar aquí contigo y con tu público. Gracias que nos acompañes. Además te agradezco el espacio, Pepe, porque hay muchos foros que se dedican a escuchar solo lo que quieren hablar y hablar mal de las Fuerzas Armadas y nadie invita a las personas que seamos agradecidas con ellas. Entonces te agradezco el espacio. Pues aquí de lo que nos interesa es conocer los distintos puntos de vista, como siempre, y sin duda la posición, el punto de vista de las Fuerzas Armadas, como de cualquier otro actor social, nos parece relevante y en este caso, además, muy importante por el papel que han jugado en la última década. Alberto Solís, director de Serapaz. Sí, un placer, como siempre, tenerte aquí, Alberto. Muchas gracias por invitarme de nuevo y contento de poder tratar este tema. Y además con una historia de... Llegamos hoy sí rayando, ¿verdad? Sí, no, apenitas, pero ya estamos acá. Pues ya estamos y te agradezco mucho, como siempre, tu participación y tu disposición para participar en esta clase de debates. Y como todos los martes, Paco Moreno. Paco, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Gracias, muy agradecido en primer lugar con las Fuerzas Armadas de este país. Y entrémosle a la polémica. Julio, querido, pues mira, señor director, a la orden. Si les parece, me gustaría empezar justo contigo, Julio, y la verdad es que fueron sorpresivas las declaraciones del general Cienfuegos.
hasta donde uno puede ver simplemente siguiendo el tono y las posturas que venían manteniendo las Fuerzas Armadas, es una declaración que supone un giro respecto a las posiciones que venían sosteniendo, y nos gustaría que de entrada nos ayudes a entender y a tratar de valorar cómo comprender esta nueva postura. Bueno, Pepe, gracias de nuevo. Mira, yo creo que, primero que nada, las Fuerzas Armadas son respetuosas del marco jurídico. Ellos van a acatar sin miramientos lo que digan nuestras leyes. Y el propio debate, la inercia de la comunicación reciente ante la transición del gobierno, etcétera, ha abierto la puerta a nuevas posibilidades, sobre todo una mayoría política de un solo partido en el Congreso también abre las puertas a reformas de mucho mayor calado de las que pudo haber habido antes. Entonces yo lo que creo es que el secretario emite una opinión en función de lo que ha venido solicitando el gobernador de Guerrero, ya lo solicitó el Congreso, es el sentimiento a través de los legisladores guerrerenses de lo que al parecer quiere el pueblo de Guerrero. Entonces, en seguimiento a esa visión... Ya tenemos una iniciativa presentada, ¿no? Ya hay una iniciativa incluso, presentada. No sé, creo que aprobada también, ¿no? Aprobada a nivel estatal y solicitada al Congreso Federal por la facultad que tienen los congresos estatales de solicitar reformas. Si mal no recuerdo, es una iniciativa que presentó Ricardo Mejía, ¿no? Pues se aprobó. De Movimiento Ciudadano. Se aprobó, no conozco quién en Guerrero la haya aprobado o quién fue el promotor de la iniciativa en origen, pero se aprobó por unanimidad en el Congreso guerrerense. Entonces, el general lo que está expresando es estar en sintonía y, como siempre, en respeto de lo que exige la ciudadanía y el pueblo, expresado a través de sus legisladores. Yo veo una lógica completa en ese orden de ideas. A ver, tenemos que abundar más. ¿Por qué la respuesta positiva hacia Guerrero? ¿Por qué, digamos, ese respaldo a un Estado cuando en otros estados no ha sucedido lo mismo? Pero en cualquier caso voy contigo, Alberto. ¿Cómo interpretas o qué significa para ti la declaración del general Cienfuegos? Pues yo estoy viendo una adecuación del discurso del ejército a un nuevo contexto político del país, en el cual ha habido una avanzada ya de declaraciones en la Secretaría de Gobernación con la llegada de Olga Sánchez Cordero, con este nuevo discurso más en pro de la reglamentación de la amapola, en pro de la reglamentación de la marihuana y abrir la discusión. Entonces, me parece que está entrando en una sintonía con este momento político y me parece adecuado, porque todo lo que ha venido viviendo el país en los últimos años, me parece que se pone también en una alternativa de buscar otras formas frente a lo que no ha funcionado, ¿no? Que es una situación de violencia exacerbada a partir de una estrategia de seguridad que se ha probado, pues que no ha tenido los efectos que debieron haber tenido. O sea, el ejército, digamos, que está reaccionando al cambio político que pusieron o desataron las urnas el pasado 1 de julio. Así lo percibo, por lo menos en una primera reacción, digamos, en una primera vista. Paco, ¿cómo lo ves tú? La misma pregunta. ¿Qué significó? Porque la verdad es que han sido declaraciones trascendentes que han sido interpretadas de distinta manera por distintos actores. ¿Tú cómo lo viste? Desde el punto de vista constitucional, se va a tener que trabajar mucho porque hay que adecuar el marco constitucional, hay que modificar una serie de leyes, de reglamentos, de normas, la ley de salud, el Código Penal, una serie de cosas. Me parece muy adecuada la postura de mi general Cienfuegos. En este país, después del presidente de la República, quien manda y debe de seguir mandando es el señor secretario de la Defensa Nacional. Es un tema de seguridad nacional, no es un tema de seguridad pública, es un tema en donde ellos, los militares, han estado a través de muchos años inmersos en la realidad del país. Es un buen discurso, es un buen augurio. Como constitucionalista me preocupa las reacciones que estos pueden tener hacia el marco federal, del Pacto Federal, porque habría que adecuar también, homologar
algunas leyes de orden. O sea, ¿te preocupan los estatal. estados? ¿La reacción de los Me preocupa estados? la reacción de los estados, porque estados productores como el propio estado de Guerrero, Malinaltepec, Sosocotla, Tlapa, Metatono, toda esa parte que manejan durante muchos años de manera prohibida el producto, van a poder idealizar en algunos otros estados el que se produzca esto. Hay que ver el contexto del tejido social y antropológicamente, como sociólogo, tendríamos que ver qué alternativas es lo que está blindando hacia esa sociedad y lo que no van a poder blindar. Si va a ser una percepción de hacia dónde quieran ir estas comunidades, no vayan a creer las comunidades que esto va a ser un permiso que puedan tener en los distintos ayuntamientos del país, porque se va a convertir en un problema de orden social. Y vamos a empezar por la amapola y en dónde vamos a acabar. Insisto, es un buen augurio por parte de mi general secretario. Segundo, ojalá que tengan la capacidad en los congresos, en ambas cámaras y en los congresos estatales, de adecuarlo a una realidad sociológica. Aunque el primer movimiento, en el caso de la amapola, ha venido no de la federación, no del centro, sino justamente de un estado, uno de los estados más afectados por la violencia, pero también uno de los que tiene mayor producción de amapola. Es el precursor en la alta montaña, en la parte de la Costa Chica, pero históricamente no es algo nuevo, no es algo que nos sorprenda. Lo que eso puede contaminar es hacia otros estados de la República que no tengan una opción de economía o sociológicamente de viabilidad para sus nuevas generaciones. No vayan a confundir que ahora todos los estados pues, van a producir esto, no hay que tener límites. Voy a un corte rápido, regreso contigo, Julio, con el tema de contaminar y pongo algunos de los estados que están sobre la mesa en donde también se produce amapola. Estamos hablando de Oaxaca, estamos hablando de Nayarit, estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Jalisco, Chihuahua y Tamaulipas. Exacto. Y Morelos, los Altos de Morelos. Y los Altos de Morelos. Ahí están, hemos contabilizado solamente así a vuelo de pájaro 5 o 6 estados. 8 estados. Regreso. Hay una adecuación del discurso de las Fuerzas Armadas respecto a los cambios políticos después de las elecciones del 1 de julio y el nuevo discurso explorando nuevas vías para enfrentar la violencia, por ejemplo, la regulación de la producción de amapola con fines medicinales. Nos quedamos, ponía Paco sobre la mesa, le preocupa que si eso, por ejemplo, sucede en Guerrero o si hay una iniciativa a nivel nacional de legalización, eso pueda contaminar otros estados. Hemos hablado cerca de 6, Julio. ¿A ti te preocupa, a pesar de que es un asunto que también lo dijo Olga Sánchez Cordero, señalada como próxima secretaria de Gobernación? Es muy claro, México tendría que ir, en caso de hacer algo de esta naturaleza, de la mano de la ONU. Bueno, mira, Pepe, se está buscando mejorar las condiciones de vida de algunas de las personas que viven en mayor rezago en México y que están muy vinculados con la agricultura de este tipo de cultivos. Campesinos que producen amapola. Ahora, estamos hablando de que una iniciativa de este tipo tiene que ir de la mano con las necesidades del mercado internacional, porque de lo que no se ha hablado de liberalizarla en absoluto, sino para fines médicos. Y entonces la industria médica tendría que tener una opinión al respecto. Habría que preguntarle a las grandes farmacéuticas internacionales qué opinan de ello. Pero te quiero decir una cosa. A ver, por eso te agradecía el espacio, Pepe, porque hay pocos espacios. Está muy difundido esta idea de que la participación de las Fuerzas Armadas son los que desataron la violencia. Y esto es un discurso falso, y es un discurso terrible, sofista, engañador. ¿Te refieres a la guerra contra el narco? La guerra contra el narco, y yo no sé si se llame guerra y esto sea adecuado, pero te voy a decir la conocemos. Sí, la conocemos. Y esto es lo primero que hay que desmontar, Pepe. El público merece saber que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con el incremento en la violencia, ni la participación. El gran tema es que quienes opinan esto ignoran completamente la seguridad nacional, de seguridad pública, de seguridad interior. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas no entraron
como policías. Es una idea mal difundida en el público. Entraron para rescatar los lugares que estaban ya tomados por los criminales. Esa fue la declaratoria, digamos, de guerra de Calderón en el caso de Michoacán. El Estado está perdido, tenemos que ir, tiene que ir a rescatar la plaza, las Fuerzas Armadas. Yo no sé si son labores que le correspondían a la policía. No, claro que no, porque son terroristas. Estos grupos criminales lo que hacen son terroristas, nada más que aquí no les llamamos por su nombre. No son bandas delincuenciales de policías, no tienen armamento que tengan bandas criminales comunes. No, es crimen organizado. Son ejércitos irregulares, no. Fíjate que son ejércitos irregulares. Es gente que llamarles ejércitos, tendrías que estar hablando de un Estado, tendrías que estar hablando de una declaratoria de guerra. No. Por eso te hablo de saber de seguridad nacional. Si no entiende la gente de seguridad nacional, seguridad pública es perseguir a los delincuentes. Seguridad interior es cuando estos ponen en riesgo a las instituciones, al Estado de Derecho. Pero una amenaza a la seguridad nacional es cuando está en riesgo la integridad territorial, como el control de estas sobre las sociedades, está en riesgo el Estado de Derecho, la vigencia de la ley. Oye, es terrible. A ver, entonces, esto es lo que hay que desmontar. Primero que nada, justo frente a ese riesgo, es lo que explica la declaración de Cienfuegos, es decir, frente al riesgo que no estamos pudiendo detener, o es un riesgo que no hemos logrado en una década reducir, porque la violencia no se ha reducido, lo que habría que hacer es explorar otras vías. No, porque los homicidios no están correlacionados directamente con la participación del ejército, eso es lo que te digo. Entonces, las Fuerzas Armadas no entraron, claro, ni una serie de delitos ilegales que se cometen, ni los secuestros, ni nada. El ejército está aquí para rescatar las áreas de México que están tomadas por el crimen organizado. Mira, te voy a poner un ejemplo medio absurdo, pero si Pancho Villa entró a Estados Unidos, ¿a quién mandaron? ¿Al FBI? No, mandaron al ejército, ¿no? Bueno, es absurdo, pero no existe el FBI, pero estoy haciendo una precisión, ¿me entiendes? O sea, cuando tienes un grupo armado capaz de hacerle frente a tus fuerzas y que está poniendo en riesgo tu integridad territorial, tu soberanía, tu Estado de Derecho, tus instituciones y a tu población, Pepe, a tu población, a la gente. Entonces, en ese momento es seguridad nacional. Quiero seguir un poco lo que está comentando. A ver, Paco. Porque hay que contextualizar el respeto que le debemos de tener a las Fuerzas Armadas. Ellos están entrando en auxilio de la población que ha sido vulnerada a recuperar municipios o porciones de los municipios que son del interés nacional y que constituyen a nuestro Estado. Es el origen del Estado, el municipio, el Estado, la Federación. La Federación congrega en sus fuerzas a estas Fuerzas Armadas que tienen un mandato constitucional para hacer entrar en razonamiento a estas bandas de fascinerosos que no solamente se preocupan por el cultivo de la amapola, incrementan también una serie de delitos de orden federal que ponen en riesgo el Estado de Derecho. ¿Cuántas policías municipales no están infiltradas con estas bandas de mafiosos que se dedican al narcotráfico? ¿Cuántos funcionarios públicos de cualquier partido político, de cualquier gobierno del Estado, no les están haciendo la lucha a esto? Es, y más adelante espero poder dar mi opinión, como el caso de Ayotzinapa, mártires, por favor. Bueno, a ver, eso, lo que ustedes acaban de decir, en buena medida es fue la justificación para que entraran a la lucha contra el crimen organizado. Además, habría que agregar, dijeron en su momento, no hay fuerzas de seguridad civiles, policías, para poder enfrentar el fenómeno. Esos dos son argumentos. El tema que me parece relevante, voy contigo, es después de una década en que se han mantenido el ejército combatiendo al crimen en defensa de la seguridad pública y también de la seguridad nacional, eso no lo voy a discutir, el resultado que estamos teniendo es que no se ha logrado reducir la espiral de violencia. No. Y en ese sentido es que me interesan las declaraciones de Cienfuegos. Porque lo que está diciendo es, señores, hay que buscar otras alternativas. Así es. Y bueno, me parece muy interesante que se busquen estas otras vías. Yo sí difiero absolutamente. Yo sí estoy convencido
no solamente por lo que yo diga, sino por los datos mismos del incremento de homicidios desde el 2006 para acá, el incremento de desapariciones forzadas. Estamos hablando más de 150,000. Perdón, desapariciones forzadas, A ver, eso ahorita, tendría que ser el Estado. No, a ver, no, no, ahorita a ver. vamos para allá. Perdón, pero eso está mal. Ahorita vamos para allá. Hay una desaparición forzada se considera tanto por omisión como por participación directa Pero es que por se parte están del matando Estado, entre ellos. como por colusión. Se están Y en matando realidad, entre en ellos. muchas partes del país no podríamos explicar que sucedieran estas desapariciones si no hubiera una participación del puede ser Estado. participación, pero no ensuciemos al ejército, por favor. Bueno, el ejército... Mientras no haya una el constancia ejército de que es... hay una Yo estoy hablando desaparición. del Estado. Y el ejército como parte del Estado habrá que ver cuál es su responsabilidad. Hay algunos casos en los cuales se tiene que investigar. Yo, por ejemplo, sí creo en Ayotzinapa necesitamos que se investigue al ejército. No, Ayotzinapa y ahí es tendremos una que ir a verdad llegar. jurídica o una verdad de otro índole. ¿Por qué le había permitido el director de la escuela, Raúl Isidro Burgos, salir a los de primer año sin consentimiento firmado por ellos? Segundo, no existe un solo dato que incrimine Todos los años a hacen una esa persona. salida, eso nunca Y lo piden que, permiso. lo que van a hacer estos revoltosos, estos mechudos, es ir a todos los tirarle años se cosas ahí al salía batallón. ¿por qué? Porque no tenían los recursos No, para venir a la marcha del 2 de eso octubre. se llama Y eso ya es falta una de historia respeto a las pasada. reglas de Y las sabemos normas. que esto se hace Eso es muy consuetudinariamente en la no región. involucren al Y así ejército en es. esto. No, señor. No, yo nada más lo que estoy diciendo es que se investigue. Hay que ver la verdad Se les histórica. tiene que investigar. A ver, es pero que no hay que ver una con bandera claridad, política. pero bueno, que estábamos en otro A ver, punto. pero a ver, Nuevamente, nada más un punto. Hay un punto que me parece que me gustaría encuadrarlo ahí. A ver, más allá de las opiniones en la mesa, hay opiniones de actores políticos que hoy se están pronunciando. Uno fue el presidente electo, diciendo, por ejemplo, al calor del 2 de octubre, hace un señalamiento y dice, yo no voy a utilizar al ejército para reprimir. Sí. En alusión, efectivamente, al 68. Y por otro lado, hay una oferta de López Obrador de incorporar a expertos internacionales en la reapertura del caso de Ayotzinapa para seguir investigando. Nada más falta que Taibó sea director de la Cancillería. Es el momento, Son izquierdosos. a ver, es el momento en que ha habido mayor cuestionamientos, creo yo. Tú dices ataques infundados. Ataques infundados. Pero es el momento de mayor cuestionamiento al ejército, digamos, desde que yo recuerdo. Ese es el problema. Primero porque partimos de acusaciones muy infundadas, sofismas en verdad, como decir que el Estado ha desaparecido a más Son de 100,000 banderas personas. políticas. Yo no dije 100,000 personas, los datos oficiales son esta es otros. una acusación muy grave, sin ningún tipo de fundamento. O sea, se han incrementado las desapariciones forzadas. Y A eso ver, se puede comprobar. necesito analizando las declaraciones que ha habido, sobre todo de la cúpula del ejército, en un cambio de postura respecto a lo que veníamos teniendo, sobre asuntos como la legalización o más bien la regulación de la producción de amapola con fines medicinales. Y en ese contexto, por supuesto, el enorme debate que ha habido no es nuevo, es un debate que ya lo hemos dado en este país en los últimos años sobre la legalización de otras drogas, como por ejemplo la marihuana. Estamos hablando con Paco Moreno, catedrático de la UNAM, profesor investigador de la Facultad de Derecho. Alberto Solís, director de Serapaz, y me quedé contigo, Julio, y un poco el punto de discusión es que en efecto hay un nuevo discurso político, hay una nueva serie de ofertas sobre la mesa que pone el presidente electo, como invitar a expertos internacionales a reabrir, y además con un decreto, dice, para que todos los funcionarios de todos los niveles abran la investigación, y habría que completar para el público que uno de los puntos que señala el GIEI cuando se va es: no pudimos tener acceso al ejército en las investigaciones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Yo personalmente le abro los brazos y le doy la bienvenida a esa propuesta. Creo que el mandato de las urnas el pasado 1 de julio fue muy claro sobre que la gran mayoría de los mexicanos están buscando una opción de cambio y diferentes formas de hacer las cosas. Así es que no veo
ningún problema con eso. Creo que está clarísimo todas las investigaciones que hizo la PGR, que entrevistó, que interrogó a los soldados. O sea, la verdad histórica. No hay ningún involucramiento de parte de las Fuerzas Armadas. Pero déjame decirte algo. Por eso desmontar el mito de que las Fuerzas Armadas generan violencia. ¿Sabes cuántas recomendaciones tuvieron las Fuerzas Armadas este año? La Secretaría de Marina 4 y Sedena 3. En todo el sexenio, 24 recomendaciones de Marina. 24 recomendaciones. 15 Marina, de Sedena. 15 de Sedena. En lo que va del sexenio. Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Derechos Humanos. Esto quiere decir que una tercera parte neutral investigadora ha participado, ha investigado estas acusaciones falsas y solo ha tenido, ¿cuántas denuncias? Solo le ha dado razón alrededor de 13.700 denuncias en 12 años. En 12 años. No tengo el dato de este sexenio. Pero te voy a decir, ¿sabes quiénes son? En los últimos 10 años, en la última década, más o menos 13.700 denuncias, de las cuales solo este año hay recomendaciones. 24 a Marina y... Este sexenio. ¿Este sexenio? Este año 3 recomendaciones a la perdóname. En el sexenio, 24 y estás hablando a Marina y 15 al Ejército. Estás hablando investigadas por una parte neutral, con facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin involucramiento ni parte del Estado. O sea, estás hablando de investigación. Esto queda comprobado y desmonta completamente este mito terrible de que las Fuerzas Armadas participan. ¿Sabes quién viola los derechos humanos de acuerdo a las recomendaciones? El IMSS. Después, la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, el Instituto Nacional de Migración, el ISSSTE. Hasta sexto lugar, la Secretaría de Marina, y noveno lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional. No violan los derechos humanos. Al contrario, si algo ha dicho el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el almirante Vidal Soberón, es que el apego irrestricto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Y esto lo comprueba Pepe. Me tomo estos datos y voy contigo. Alberto, ¿cómo valoras tú estos datos? Yo primero no pienso que son pocas, porque si uno ve el índice de recomendaciones que genera la CNDH al año, en realidad son bastantes. O sea, la CNDH no produce una cantidad de recomendaciones altas en el año. Es un órgano que todavía tiene que ir mejorando mucho en esa capacidad. Luego, agrégale lo hermético que es realmente entrar al ejército. O sea, en realidad, la investigación para poder, en la propia CNDH, para poder sacar la recomendación del caso Ayotzinapa, es de la fecha en la cual todavía no sale. No, ese es SPIN, está no, esperándose. Es tergiversar. O sea, en realidad, lo que te estoy diciendo es, si lo estás midiendo por el número de recomendaciones salidas, en realidad no es un buen índice para poder comprobar absolutamente nada. Y además no refleja que sean pocas, refleja que son bastantes en el contexto del número de recomendaciones que saca la CNDH. Pitágoras está mal. No, no está Pitágoras. Pitágoras está mal. Nada más chécate, el número contrasta el número de recomendaciones que saca la CNDH al año y ve cuántas son las que está sacando Alberto, a Marina. ¿le parece usted y a que Sedena? 3 recomendaciones en un año ante tantos incidentes Pues es mira, mucho? yo pienso más de que si 1.500 la enfrentamientos. CNDH saca un número en realidad poco del número de recomendaciones, pues en realidad 3 pueden ser bastantes. Y sobre todo cuando hablamos de investigaciones que son Pitágoras. muy Está mal herméticas. Pitágoras. No, 13,000 contra 3. Todo es proporcional, pero pues si no ¿sabes, Pepe, no el valor de las ubicamos. Fuerzas Armadas? Mira, a mí me recuerda el ejemplo del que cree que los bomberos no se necesitan porque nunca se le ha incendiado su casa. O el que, como nunca se ha enfermado, cree que los doctores están sobrevaluados. Esta es la opinión desde la Ciudad de México de alguien que se regresa a su casa, que no va con temor de cruzar una brecha, de que no va con el temor. Preguntémosle a la gente, ¿sabes qué opinión tienen las Fuerzas Armadas en las encuestas que se hacen, las mediciones de desempeño gubernamental? Arriba del 80%. Las dos Fuerzas Armadas mexicanas son las mejores evaluadas de todas, incluyendo poderes. Percepción. Pues eso es lo que la gente... Claro, eso es lo que la gente... Que la percepción no mide en realidad. Tú estás hablando de percepción. Hace rato dijiste que me parecen pocas. A ver, yo les puedo decir que he estado en la Sierra de Guerrero. He trabajado en la Sierra de Guerrero. He trabajado en Morelos y simple y sencillamente no entendería yo este país
sin la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Insisto, tema Ayotzinapa, y hago un simple comentario. Los alumnos de primer año, y lo dice alguien que fue presidente de la Comisión Especial para los primeros eventos de Ayotzinapa, cuando se quemó aquella gasolinera en el 2015, me parece, los alumnos de primer año de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos tienen que tener un salvoconducto de sus padres o del director de la escuela para estar afuera de esa escuela después de las 7 de la noche. ¿En dónde estaba el director cuando estos jóvenes fueron a Iguala a participar en un evento político? Por eso no tiene nada que ver. Eso es justo el tema. El ejército fue a poner orden. Hay un punto que también me preocupa. ¿Por qué estudian ahí bombas molotov? En el contexto de esta discusión hay algo que también me preocupa. Necesitamos orden. A ver, hay algo que también me preocupa, y es de qué manera esta, yo creo que ahí hay consenso, esta nueva postura o este giro en la postura de la cúpula del ejército, al menos a través de su titular, tiene o puede impactar la sucesión en la Secretaría de la Defensa. El 4 estrellas habrá que venir. Un mensaje y lo acata toda la tropa. Es un mensaje de altísimo nivel, viniendo del general secretario. Es respetable, nada más, cuidado. No vayamos a confundir que ahora tengamos unos reguladores de este producto que usan algunas gentes tan mal de la cabeza contra quienes lo van a empezar a distribuir, a qué estados va a contaminar. Ahora van a pasar de ser narcotraficantes a ser empresarios de amapola, por favor. Por eso, Paco, las Fuerzas Armadas son mucho más. Las Fuerzas Armadas en México son mucho más que un caso aislado como lo es Ayotzinapa. Absolutamente de acuerdo el caso de la amapola. Absolutamente de acuerdo. Las Fuerzas Armadas en México son mucho más y hacen con mucho menos. Tenemos el índice de inversión en Fuerzas Armadas más bajo de toda América Latina. Bueno, de todo el continente. 0.5% del Producto Interno Bruto. Somos el país que más le pide a sus Fuerzas Armadas. Y lo que tenemos que detener ya es este montaje que hay permanente de querer denostar sistemáticamente a los dos mayores pilares. Estamos hablando de la regulación de la amapola en el contexto de las nuevas declaraciones de la cúpula del ejército, y antes de que Paco Moreno nos diga cuál es el mensaje en entre líneas del general Cienfuegos, voy contigo porque me quedé contigo, Alberto Solís. Tú querías rebatir, la verdad es que te parece que sí hay una responsabilidad del ejército en algunos de las violaciones de derechos humanos, más allá de los datos que acaba de ofrecer Julio sobre las recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos. Y además yo he planteado, no debe de haber una sola violación de derechos humanos por parte del ejército. No tienen que estar haciendo labores de seguridad pública, que es parte de lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es decir, no son las labores que le tocan, pero además no le tocan, y además creo que ha dicho que ni le gustan. Pero las de seguridad ni le interesan. Sí, claro. Y lo pusieron a cubrir una serie de tareas que en realidad no tendría que estar haciendo, porque teníamos que tener policías capacitadas para hacerlas. Y al final nosotros no estamos, yo creo que ni nosotros, ni Seguridad Sin Guerra, ni ninguno de los colectivos que estamos un poco señalando la necesidad de cambio de política de seguridad nacional. El interés no es denostar al ejército. El interés es decir, estas tareas no les tocan. Tenemos que cambiar esta estrategia de seguridad y regresar a tener policías capacitadas, y que el ejército regrese a sus cuarteles, porque no están preparados para estar haciendo estas labores, y eso pone en riesgo a la población. Y hay un montón de casos en los cuales lo que se tiene que hacer es investigar y llegar a la verdad. Y mientras exista el ejército como un poder fáctico de este país que impide que se hagan estas investigaciones, como lo vimos en el caso Ayotzinapa y en muchos otros más, pues entonces simplemente no podemos llegar a la verdad. Claro,
Uno no puede, no es que uno presuma que están, o podamos decir así a la ligera, que estaban inmiscuidos o que son los culpables de una u otra cosa. Por eso se necesita hacer investigación. A ver, el ejército creo que incluso no estaría en desacuerdo. No. En que pero existieran las condiciones para salir de las tareas. No, sin duda. Es una realidad. Primero, quiero decir que estoy de acuerdo con Alberto en cómo señala que necesitamos otro modelo policial, necesitamos mejores policías y necesitamos policías que estén haciendo su trabajo, sin lugar a dudas. Entonces, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Pero no hay policía que pueda enfrentar a estos grupos terroristas. Lo que pasa es que en México no se les llama por su nombre. Seguimos pensando que son delincuentes. El tipo de armamento que tienen, el tipo de poder de fuego y el tipo de control que pueden ejercer sobre la población civil y sobre el territorio nacional es un asunto de seguridad interior en el menor de los casos, pero es de seguridad nacional. Yo llevo tiempo estudiando la materia, hice una maestría específicamente en eso. Y el gran tema es que en el discurso de la gente le dicen, es un asunto de las policías, no le corresponde a las Fuerzas Armadas. Lo que no te dicen es que desde el 2006 la violencia que parece se incrementó cuando entraron las Fuerzas Armadas también coincide con la liberalización de las armas de fuego en Estados Unidos. A medida que entraron armas de mucho mayor calibre y poder, tú no vas a mandar, si ves a un personaje criminal con un tanque por allá en Tamaulipas, en Matamoros, eso es cierto, ¿sabes? Sí se dijo, fue uno de los reclamos del gobierno de Calderón. Paren las armas, Calderón estuvo diciendo, queremos blindar la frontera, pero de nuevo, tú ves un hombre con un tanque por ahí extorsionando, secuestrando, no le vas a mandar a la policía municipal, Pepe. Porque le pertenece, porque han comprado a esas policías municipales. No por eso, Paco, porque simplemente no es a quien le toca. Y comprado. No es a quien le toca a las Fuerzas Armadas. Y yo quiero concluir diciéndote, o sea, que se invierte en México menos en las Fuerzas Armadas que en ningún otro país de Latinoamérica. Hacen lo que no hace ninguna otra Fuerza Armada. Están en el auxilio de la población civil en todo momento, están rescatando, de nuevo, entran a lugares donde nadie se atreve a entrar, ni las propias corporaciones policiales. Cuando se trata de asuntos de seguridad nacional y se pone en riesgo uno de los elementos que integran la soberanía del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas tienen que participar. Ya voy concluyendo. ¿Qué impacto crees que vaya a tener la declaración de Cienfuegos? La nueva posición del Ejército. ¿Qué impacto crees sobre la estrategia? ¿Va a importar o no va a importar? ¿Fue una declaración al aire? ¿Es aislada? ¿O sí marca un derrotero para su sucesor? Jamás. ¿Le está marcando línea al sucesor o no? Jamás el secretario de la Defensa Nacional, el 4 estrellas, habla al aire. Jamás lo hace porque tuvo una ocurrencia. Esos son algunos candidatos ahora presidentes. El secretario de la Defensa Nacional tiene perfectamente claro lo que está sucediendo en el país. O sea, sí le marcó línea a su sucesor. Y ante la visión... O por lo menos lo libera. Y ante la misión de la evidente ineptocracia que va a gobernar este país, el que se pongan de acuerdo va a ser absolutamente riesgoso entre las cámaras y entre los estados. Hay que apostarle a la educación, hay que apostarle a la transparencia, como dice Alberto, pero no hay que denostar a las Fuerzas Armadas. Este país, sin unas Fuerzas Armadas fuertes, con coraje, con actitud, leales, sería el acabose. Van a pasar de ser narcos a ser empresarios. Y yo quisiera agregar algo a título personal. Si se va a permitir eso, yo quisiera que algún legislador permitiera, y perdón de lo que voy a decir, que fusilaran a esos narcotraficantes. No merecemos tenerlos en las plazas. Bueno, voy cerrando contigo. Voy cerrando contigo. Nada más unos comentarios. Uno es, yo creo que a mí me parece adecuado que no tengamos un presupuesto más alto que en otros países de América Latina en términos del ejército, porque no somos un país que ha tenido una intervención militar extranjera en muchísimo tiempo. No se justifica.
Lo que tenemos que Pero a lo tener, mejor ahora lo vamos a insisto, tener venezolano. insisto, es policía bien preparada. Eso es a lo que se le tiene que invertir, no al ejército. Y sin embargo, en los últimos 2 sexenios se ha invertido en incrementar el presupuesto del ejército. No hay país en Europa, Pepe, que no haya incrementado su presupuesto en defensa nacional. Pues yo no sé qué riesgos sientan los españoles de Francia o de Portugal. Nosotros de Venezuela, España, o de Guatemala. Una intervención militar en Irak hace unos años. Estamos hablando de Nicaragua, ha tenido una por favor, intervención militar que los fusilen. en muchísimos No, años. pero tampoco tienen presupuesto para la policía. Ese es otro tema. Bien. Entonces, si tenemos que invertir en algo, yo diría se tiene que invertir en preparar a la policía. Y lo que tenemos que ir construyendo es otras formas de reconstrucción del tejido social, de fortalecimiento de una construcción de paz a nivel nacional, en la cual podamos salir de esta lógica de combate nada más frontal al crimen organizado. Tenemos que cambiar las condiciones estructurales que generan la violencia en el país. Y Muy esa bien. yo creo que es la apuesta de fondo. Muy bien, pues les agradezco mucho la participación. Julio Sabino, muchas gracias, experto en seguridad nacional. Pepe, Alberto gracias por Solís. abrir este tipo de espacios. Gracias a ti, Más director como este, de Pepe. Serapaz, Paco Gracias Moreno. a ustedes, Muchas gracias a los gracias tres a Julio y por haber Alberto. estado con nosotros, por haber entrado a este debate, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana aquí.